Algo está pasando con el clima. A fines del invierno de 2019, 14 estados de Norteamérica, desde Dakota del Norte a Luisiana, se ahogaron bajo una inundación histórica. Las inundaciones suelen ocurrir en primavera. Lo perdí todo. Lo perdí todo. Un mes después, una fuerte tormenta de invierno azotó a vastas áreas de altas llanuras, generó grandes nevadas y dejó a personas y ganado varados. Una tormenta de invierno en primavera. Luego, en abril y mayo, se produjo una fuerte oleada de tornados en las llanuras centrales que incluyó más de 500 tornados que mataron a 13 personas y arrasó con pueblos desde Texas hasta Iowa. Los eventos climáticos extremos continúan sucediendo, más grandes y más seguido. Y la pregunta que todos se hacen es si son los efectos verdaderos del calentamiento global. Esto es más que una historia de clima extremo. Es una historia sobre nuestro alimento y el suministro de agua. Es una historia sobre nuestra salud, nuestra economía, nuestros edificios y nuestros caminos. Es una historia sobre nuestros deportes, nuestro turismo, nuestra forma de vivir. Y el cambio climático no es algo que sucederá en el futuro y para lo cual debemos prepararnos, sino que está sucediendo aquí y ahora, en comunidades en todo el país. Breakthrough, crisis climática. En la comunidad científica no se discute que el planeta se está calentando. Eso es algo indiscutible y no se puede negar. Los registros instrumentales se remontan a la década de 1950 y mejoraron después de colocar satélites en el espacio que nos permiten realizar mediciones integrales del globo a una rápida frecuencia. Y todos nos advierten lo mismo, que el planeta se está calentando, que se calienta desde la parte superior de la atmósfera hasta el fondo de los océanos. Pero ¿cómo sabemos todo esto con seguridad? En todo el mundo, miles de estaciones climáticas registran la temperatura, las lluvias y el viento. Los resultados de estos simples registros son directos. El año 2018 fue el cuarto año registrado más caluroso de la Tierra, después de 2015, 2016 y 2017. 9 de los 10 años más calurosos desde 1880 ocurrieron después del 2005. El 2019 está camino a estar entre los 3 años más calurosos registrados. Y aún más, el clima global está respondiendo a ese calor. El calentamiento global está afectando a los diferentes tipos de climas de diferentes maneras. La mejor forma de que todos lo comprendan es que si agregas más calor, tendrás más calor. Las temperaturas son mayores, las olas de calor duran más tiempo, son más intensas y se producen más a menudo. Pero otra manera en la que vemos el cambio del clima es el aumento de cantidades extremas de lluvias. Y esto está sucediendo en todo el mundo, incluso en zonas áridas. Hay que considerar a nuestro mundo como un mundo acuático. Cuando tomas un mundo mayormente de agua y evaporas esa agua en la atmósfera, será más el agua que caiga en esas fuertes lluvias, y eso es lo que estamos viendo en todas partes. En 1859, el científico irlandés John Tyndall descubrió que el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua atrapan el calor en la atmósfera. 40 años después, un sueco, Svante Arrhenius, predijo que el dióxido de carbono de la combustión de combustible fósil podía aumentar ese proceso y acuñó el término efecto invernadero. Tyndall y Arrhenius tenían razón. El planeta se está calentando. Y es por las razones que descubrieron. Sin embargo, lo que nadie pudo predecir entonces es cómo el calentamiento atmosférico podía cambiar el comportamiento climático. Aún más, cómo generaría un cambio en el clima global. ¿Y cómo cambiaría el clima? No hoy o mañana, sino para siempre.
Se escucha a personas decir que esto no es un problema, que el clima cambió mucho en el pasado. Pues sí, lo sabemos porque los científicos del clima descubrieron cómo cambió el clima en el pasado y por eso estamos tan preocupados, porque los cambios que estamos viendo están muy lejos de lo que consideraríamos una variabilidad natural. Si comparamos los cambios esperados en el futuro, estamos hablando de las próximas décadas, de unos pocos grados, tal vez unos 3 grados centígrados. Cambios de esa magnitud en el pasado han reorganizado por completo el clima terrestre. Estamos hablando de la diferencia entre una profunda era del hielo o una tierra invernadero muy calurosa con cambios de esa magnitud. Y si continuamos enviando emisiones a la atmósfera, esperamos exceder los cambios que hemos visto en registros históricos. Y básicamente nos colocaría en climas que estuvieron presentes cuando los dinosaurios recorrían la Tierra y había cocodrilos en el Polo Norte, así que unos pocos grados centígrados a nivel global es una enorme cantidad de cambio climático. Parece un futuro extremo, pero los científicos se basan en parte en los registros de cómo se comportó el clima en el pasado. Antes de mediados del siglo XIX, podíamos usar los llamados indicadores paleoclimáticos para intentar reconstruir cómo era el clima, cosas como los anillos de los árboles, los sedimentos oceánicos o los núcleos glaciales. A partir de ese registro, podemos reconstruir patrones climáticos de hace siglos a millones de años. Eso nos indica que estamos en un periodo de calentamiento sin precedentes, que no se puede expresar de otra manera que a través de las emisiones de gases de invernadero. El crecimiento de anillos en los árboles antiguos informa sobre periodos calurosos y fríos, húmedos y secos que se remontan a cientos de años. Los núcleos glaciales perforados de los fondos de glaciares contienen burbujas de la atmósfera como era hace cientos de miles de años. Los núcleos de sedimento marino llevan el registro climático aún más lejos, a muchos millones de años. El análisis forense de los llamados indicadores paleoclimáticos cuenta la historia de un clima que cambió naturalmente durante el tiempo. Variaciones en la órbita de la Tierra, ciclos solares, erupciones volcánicas y otras fuerzas naturales han tenido un papel en el cambio del clima. Pero hay un tema común consistente. Cuando los niveles de dióxido de carbono han sido inferiores, las temperaturas han sido inferiores. Cuando los niveles de dióxido de carbono han sido mayores, las temperaturas han sido mayores. Al mirar hacia el futuro, lo que podemos esperar, a menos que hagamos algo con las emisiones que liberamos en nuestra atmósfera, son más eventos climáticos extremos. Incluso lluvias fuertes, calor intenso y la intensificación de sistemas tropicales. Tenemos también que esperar la subida de los mares a un ritmo cada vez mayor, el derretimiento del hielo terrestre, de los glaciares y que el hielo marino ya no se vuelva a formar como lo hacía antes. Y algo que las personas no siempre piensan es que estos aumentos no sucederán en una burbuja. Estos aumentos van a suceder al mismo tiempo. Al parecer, diferentes tipos de climas extremos están sucediendo todos al mismo momento, al menos en la televisión. Pero las personas se ven afectadas por grandes inundaciones, incendios, huracanes, tornados y olas de calor. No son los únicos afectados por el calentamiento y el cambio climático. El clima lo está cambiando todo el tiempo. Para ayudar a las personas a comprender mejor los cambios que estamos esperando, hemos creado este mapeador de clima urbano futuro. Es una aplicación web donde pueden ingresar y mirar cualquiera de las 540 áreas urbanas en América del Norte para ver cómo se espera que afecte el cambio climático a esos lugares. Las personas pueden ingresar a esa aplicación, seleccionar un área urbana y ver dónde el clima actual de un lugar es similar al clima futuro de esa área urbana. Un gran ejemplo es la ciudad de Washington. Para el año 2080, Washington se parecerá a un pueblo en el norte del Mississippi llamado Greenwood. La temperatura de un invierno típico en Greenwood, Mississippi, es unos 6 grados centígrados más caluroso que el invierno en la ciudad de Washington en la actualidad. Y el invierno será un 75% más húmedo en la ciudad de Washington de lo que es actualmente. Se convertirá en un lugar más subtropical en esencia.
Los niños que viven hoy en la ciudad de Washington, si continúan viviendo aquí, pasarán por una transformación drástica del clima. Les contarán a sus hijos cómo era el clima y sus hijos no podrán creer que solía nevar en la ciudad de Washington. Adelantemos el reloj 60 años y veremos que todos los cambios que se están produciendo ahora se han acumulado. Para el año 2080, el clima en Miami será parecido al del sur de México. Minneapolis y Saint Paul serán como Nebraska. Saint Louis y Denver serán como el norte de Texas. El punto es que el clima ya está moviéndose en estas direcciones. El cambio climático está afectando a todos en este momento, de diferentes maneras según donde vivas. En el oeste, las sequías son peores y aumentan los riesgos de incendios, que empeoran la calidad del aire. Lo que vemos en el centro del país son eventos de lluvias intensas, en particular en el medio oeste, donde hay un enorme repunte de estas intensas lluvias que arruinan los cultivos de los granjeros y realmente interfieren con el momento de plantar y cosechar cultivos. En el sur, el calor intenso está volviéndose más intenso y está durando más. Mientras los extremos eventos climáticos aumentan en número e intensidad y el aumento de calor logra marcas nunca antes registradas, la NASA, la NOAA y organismos nacionales en todo el mundo observan todo de cerca. La NASA tiene 16 satélites recolectando datos a largo plazo sobre cambios en la evaporación de los océanos, el vapor de agua atmosférico, las nubes, el hielo marino y terrestre, las capas de nieve y otros aspectos del clima global. La creciente evidencia da una buena imagen de lo que está pasando en el planeta. El mundo está calentándose y el clima está cambiando continuamente. El mundo natural es realmente un buen lugar para observar estos cambios que están sucediendo, porque muchos aspectos del mundo natural están respondiendo ya sea en la tierra, en el agua dulce o en los océanos. Lo que estamos viendo es la llegada prematura de la primavera, la llegada temprana de las aves y su canto, y el sonido temprano de las ranas. Estamos viendo especies que cambian su alcance geográfico hacia el norte. Especies que antes estaban limitadas en ciertos lugares, ahora se encuentran marchando hacia el norte. Uno de los mayores efectos del calentamiento se da en el mundo vegetal. Esto representa estos enormes y muy visibles cambios en nuestro clima, produciéndose frente a nuestros ojos. Este mapa del Departamento de Agricultura muestra las áreas ideales para plantar cultivos y está dividido por colores. Lo que vemos aquí es de 1990. Lo pondré en marcha y avanzará al año 2015. Vean el enorme cambio en las áreas donde queremos plantar cultivos. Todo eso se debe a las temperaturas y el aumento de temperaturas. En solo 25 años, ha habido un importante cambio en donde las plantas pueden sobrevivir y crecer. El calor se mueve hacia el norte y las plantas se mueven con él. La pregunta es, si lograrán adaptarse a un cambio tan rápido. El verdadero problema está relacionado con nuestra capacidad de cultivar alimentos, además de las sequías, y tal vez en lugares como el este de Norteamérica, que se predice más húmedo, esto no generará un impacto tan importante. Pero a nivel global, las sequías a gran escala obligarán a las personas a migrar a nuevas regiones. Eso va a desestabilizar las regiones y vamos a tener migrantes climáticos. Y a corto plazo ese impacto puede ser importante. Nos enfocamos en los sistemas naturales y esas cosas, pero estos efectos en las sociedades van a ser muy grandes y se extenderán por todo el planeta. Una ola de calor que batió récords en Japón. En mayo alcanzó temperaturas de más de 37 grados Celsius. El oeste de Australia tuvo su enero más caluroso registrado con temperaturas que alcanzaron los 49 grados Celsius. En toda América del Sur se registraron récords de calor. Y el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos de la Tierra, se inundó. Mayor calor, huracanes más fuertes, sequías más largas, lluvias intensas, olas de calor, aumento de nivel de los mares. ¿Es realmente este nuestro futuro? A menos que el mundo pueda disminuir los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ahora en 415 partes por millón, la abrumadora evidencia científica indica
que debemos prepararnos para más eventos climáticos extremos que cambiarán nuestra vida. Mi objetivo es tomar nuestros esfuerzos y expandirlos a nivel global para que en miles de áreas urbanas en el planeta, en todos los continentes donde viven muchas personas, podamos llegar a todo el mundo para que comprendan mejor por qué estamos preocupados. Una de las cosas más importantes que la gente puede hacer es hablar sobre el cambio climático y hacer preguntas para poder comprender que sus acciones tienen efectos. Y cuanto más sepas sobre el tema, mejor podrás comprender cómo tus acciones personales afectan nuestro planeta.